Hijo, han pasado 1108 días desde que te arrancaron de nuestra vida. Dios quiera que se esté cuidando, papito, y ya creo que está llegando a el día de nuestro encuentro. Para todos los secuestrados, tanto civiles como militares y policías. Para poder mandar mensaje a mi hijo donde quiera que se encuentre. Mi cuñado secuestrado hace más de 17 años por las FARC. Así es que ánimo, hermano, para la personas y hermanos que le estamos esperando en casa. Lo que soñamos es verte llegar, preparar tu habitación y pensar en lo que será nuestra vida contigo. Yo creo que la vida se corta ahí en ese momento. Primero en el secuestro un corte y el segundo corte en el rescate, porque pues sí, quedas ahí aislado, quedas únicamente con tu familia y defiéndase como pueda. Para mí me tocó vivir una odisea allá en el secuestro. La amargura que viví fue salir de allá y la otra amargura fue acá. ¿Sí me va a entender? Yo creo que esta tristeza y esto lo que siento yo en mi alma por la muerte de mi hijo William, solo se me quitará el día que yo me muera también. O sea, uno intenta cuando sale a la libertad como voltear la página, volver a escribir un nuevo capítulo de la vida, como dejar eso atrás y como empezar de nuevo, El Comando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor General Mendieta y al señor Coronel Murillo. Todos ustedes, héroes de la patria, y al Ejército de Colombia, mis más sentidas felicitaciones. ¡Viva Colombia! Con la muerte del soldado William Domínguez se puso en evidencia el abandono del Estado a las personas liberadas. Al soldado Domínguez le prometieron una casa, estudio y todo el apoyo que necesitara. Pero esto se quedó en promesas, porque en la realidad él solo contó con su familia. Siga, siga. Buenas. ¿Qué hubo, mamá? ¿Qué más? Hola, madre. Buenos días. ¿Cómo me le acabé? Inesita. Buenos días. Esta es mi humilde casa, la humilde casa de mi mamá. Este es de aquí donde salimos. De aquí es donde salí para prestar el servicio militar. Y hasta la parte, pues, aquí he estado viniendo a mi casita, donde fui nacido y fui criado. Yo entré en el año 1997 al ejército, ingresé al Joaquín París. De ahí teníamos que salir a Miraflores, Guaviare. El momento más fuerte fue cuando nos iban a echar mano. Y el momento, o sea, cuando nos botaban cilindros bombas. Ahí sí es cuando uno lo piensa, ¿sí me va a entender? Y ahí es donde uno dice si usted es berraco o no lo es. Es donde usted piensa de su familia. Es donde usted se arrepiente de haber ido a meterse a la boca del lobo, ¿sí me va a entender? Entonces ya nos cogieron, a nosotros nos cogieron y ya nos dijeron que teníamos que alzar las manos, que porque si no alzábamos las manos y si no botábamos el fusil nos mataban. Y ahí nos tuvieron 3 años y medio privados de la libertad. Lo más difícil siempre es desde el primer minuto hasta el último minuto. Los tratos crueles, inhumanos, degradantes. Aparte de eso, la humillación permanente. La marcha de la muerte que nosotros denominamos.
me enfermé, estuve 5 semanas sin poder caminar y por lo tanto me tuve que arrastrar con la ayuda de mis brazos para todas las actividades que tenía que desarrollar, arrastrándome por el piso por ese lodazal. Fui secuestrado en la toma de Mitú en el año 1998, el 1 de noviembre. Permanecí en el secuestro durante 8 años y medio hasta que me escapé el 28 de abril del año 2007 y después de 17 días de trasegar en la selva, recobré mi libertad totalmente el 15 de mayo del año 2007. Yo creo que el momento más fuerte de la toma guerrillera es cuando empiezan a lanzar cilindros bomba. Son los cilindros comunes con los cuales pues cocina la gente. Estos cilindros pues los llenan de metralla, de ácido, de tornillos, de vidrio, de materia fecal, bueno, una cantidad de elementos que causen daño. Y ver ese tipo de cilindros caer donde uno sabía que habían compañeros defendiendo la base, el comando, y saber que estos compañeros desaparecían totalmente. Muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a recibir su primer sueldo. Y entonces pues es bastante doloroso para uno pues, ser testigo de este tipo de barbaries. Como al tercer día nos llamaron a mí, que mi hijo había desaparecido en el operativo, y entonces empezó mi sufrimiento porque ya duramos todo ese tiempo, pues yo como madre de él, llorando siempre porque cómo iba a ser que mi hijo se había desaparecido. Aquí, mire. Acá, acá donde tengo yo el dedo. El segundo de aquí para acá, de aquí hacia la mano izquierda. Aquí estoy yo. Por acá tengo también otros recortes de tiempo cuando nos trasladaban por allá en la zona de extensión, en lanchas, en botes. Por acá tengo también fotos de secuestro, que aquí está la señora Marlene y la señora Amparo. Esas eran las pruebas de supervivencia que nosotros enviamos y aquí estoy yo, acá, a mitad. Para mí el mejor premio, si lo queremos llamar de esa manera, o la recompensa, era regresar con los seres queridos y darles el abrazo nuevamente. Uno se alimenta como de sueños, pero como para mantenerse ocupado. Pero en realidad pues uno estaba pendiente simplemente de sobrevivir allí. Y muchas veces está más cerca la muerte que la vida en un cautiverio de esos. Como el 5 de junio del mismo año 2007, mandaron unas pruebas de supervivencia de donde estaban los secuestrados y ahí en esas pruebas que mandaron de ellos estaba mi hijo. Quiero mandar un saludo muy caluroso a mi madrecita querida, a mi padre adorado, a mis hermanos, a mi querida Reinita Janet Melo Rincón. Y entonces ya ese día que salió por la televisión, yo dije, pues mi hijo está secuestrado, pero gracias a Dios mi hijo está vivo. Mi amor, te quiero mucho, Janet. Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Hasta luego. Mire, mamita, la guerrera de el nombre con el nombre de mi niño. O sea, usted vivir 3 años y medio privado de la libertad. Un tiempo, o sea, donde usted, en ese tiempo usted no ve la familia para nada, usted la ve, pero por medio de fotos. Seguir la vida, ¿no? Y a ver qué nos deparaba el destino. Nosotros llevamos casi, si no estoy mal, casi 6 años en los cuales nuestra familia no sabía absolutamente nada de nosotros si estábamos vivos o muertos. Y por último se presenta el rescate, operación que se llamó la Operación Camaleón, efectuada por el Ejército Nacional el 13 de junio del año 2010. O sea, en el momento que uno toma la decisión de fugarse, o sea, uno como que desafía la muerte, que es saber que la guerrilla pues, viene detrás de uno y que tal vez lo más seguro es que lo maten. Uno dice, bueno, o sea, cada paso que está dando
es un paso más cerca de la familia, más cerca de la libertad. Y eso como que le da un impulso y una fuerza a uno inimaginable, indescriptible. O sea, es una cuestión que lo llena a uno de energía, que a pesar de que uno ya está en las últimas, con muy poca comida, con muy pocas fuerzas, no sé de dónde salía tanta fuerza y uno tenía la voluntad de continuar. Mi papá, pues, cuando me reencuentro con él, está envejecido, yo creo que el doble de lo que hubiese envejecido en una situación normal. Pues es de recordar que fueron 8 años y medio de secuestro, pues que tienen que cambiar todas las condiciones del entorno familiar. Y antes de que mi hijo saliera, ya hacía como 3 días, me había soñado que mi hijo había regresado, que jugábamos juntos por un potrero, yo que corrí a alcanzarlo. ¿Y cuál fue la sorpresa mía cuando a los 4 días de yo haberme soñado que mi hijo iba a regresar, cuando ya estaban pasando las pruebas que lo iban a liberar? Y pues para mí, imagínense, mamita, lo más feliz que me puse yo y el papá, todos contentos de ver que gracias a Dios él ya había regresado. Nosotros muy felices y abrazándolo y pues yo, mamita, diciéndole bienvenido, hijo, a la libertad otra vez. Para mí es como si hubiera vuelto a nacer. A cantar la canción. Pues son ellos 3 policías y un soldado profesional. Volvieron a la vida que quería. ¿Cómo se ve afectada una persona que entra a un cautiverio? Primero es un cambio de vida, obviamente doloroso para ellos. Solo lo sabemos cuando regresan, cuál es su trascendencia o su trascender en tanto tiempo. Pero el cambio hay que verlo desde la familia. Pero ya usted sale con desconfianza, usted no quisiera ni hablar con nadie, ni que nadie le pregunte nada, ni que, mejor dicho, ¿por qué? Porque usted ya le carga de desconfianza, porque usted cree que es el enemigo, que usted escucha un disparo, que usted, mejor dicho, anda es como con esa psicosis. El que vive la guerra es el que sabe cómo son las cosas. A mí me vio la doctora Lucy Manosalva, trastorno de estrés postraumático crónico. Sí, es que él a veces pierde, o sea, como el sentido, ¿sí? Él tiene sus crisis por lo de la enfermedad que es esquizofrenia paranoide que tiene, entonces a veces se vuelve incontrolable. A toda hora habla de delirio, de muerte, cuando tiene crisis o se deprime mucho, debido a todo lo que él vivió allá. Y él constantemente es de guerra, y habla mucho de sangre y de muerte. Parecía un animalito, perdonen la expresión, pero como él duró tanto tiempo secuestrado, él no le gustaba dormir en la cama, él a toda hora era en el piso. Marcas muy profundas porque son casi 12 años imborrables, las secuelas físicas, psíquicas son permanentes tanto para la persona que estuvo secuestrada, el caso particular, como para la familia. Es la pérdida de 12 años de estar con los seres queridos, con la señora, con los hijos, con los padres, con los hermanos, no haber podido estar con esos hijos, verlos crecer, verlos en su bachillerato, ayudarles en su universidad, aparte de eso, no estar en esa parte afectiva. Porque acá llegan y tienen que enfrentar la dura realidad que es ponerse en los ojos de esos seres que se fueron amando y que ya no lo son, de esos hijos que se fueron adorando y que ya están grandes y los ven a veces con desprecio, lo ven como un desconocido, lo ven como ese que ya no es su papá. En ocasiones uno no es consciente de las secuelas que deja el secuestro, pero la gente que está alrededor de uno sí lo perciben. Son pues temas que hay que ir superando día a día. No se hace de la noche a la mañana, es un proceso bastante largo, sobre todo el tema de la irascibilidad con cualquier tema, por insignificante que sea,
la mala toma de decisiones. Es una cantidad de aspectos que le deja secuestrado. Cuando estuvo secuestrado, él sufrió mucho porque dijo que al principio lo llevaron, le hicieron un cambuche y lo metieron ahí, encadenado de los pies de aquí, todo encadenado. Le pusieron una cadena del cuello con un candado. Él duró como 9 meses ahí, que duró como 9 meses él solo. Él me contó que iba a pasar el tiempo así para no pensar tanto, que jugaba con todos los bichos que pasaban, con las hormigas y con los animalitos. ¿Qué tienen ellos en el cautiverio? Pues obviamente tienen pesadillas sobre la toma. Pero cuando regresan a la libertad, sus sueños son recurrentes de las vivencias, pero también de la toma. Como esa secuela de guerra, y usted queda, usted queda con trauma. Usted crea, todo el soldado que ha estado en la fuerza pública, que haya tenido combate, usted queda siempre con ese trauma. Todos los momentos después de la liberación, cada día que pasa usted estará siempre recordando momentos del secuestro. Es decir, que la afectación ahí está. Incluso durante la noche mi sueño no es tranquilo, no es normal, precisamente por el efecto de las cadenas, de los candados en el cuello, de esas noches continuas de tortura, precisamente por tener esas cadenas y candados al cuello. Sin embargo, pues quedan sueños recurrentes. En ocasiones uno vuelve a soñar que está secuestrado. En ocasiones me sueño que estoy con un grupo de secuestrados y que yo me atrevo a decirles que yo ya sé cómo escapar, que armemos un plan de fuga, cosas como estas. En ocasiones me sueño que estamos secuestrados en ciudades, en ocasiones me sueño que estamos secuestrados nuevamente en la selva. Es una cantidad de sueños recurrentes con el tema del secuestro. Y en veces que se acostaba a dormir y eso se despertaba pues, gritando que mire que lo cogían, que no sé qué, que le iban a hacer y todo. Yo me despertaba y me iba al cuarto de él, al lado donde él dormía, a llamarlo, que qué le pasaba, que pues con los gritos que pegaba, pues yo me iba a mirar a ver qué le pasaba. Yo como madre de él, yo sentí que no era el mismo niño que se fue cuando tuve a prestar servicio. Él llegó triste, no le gustaba que le preguntaran nada, porque yo le preguntaba, hijo, ¿y cómo estaba por allá, hijito? Ya, mamita, no me pregunte nada. Él siempre me decía así, no me pregunte nada, mamá, que yo no quiero recordar. Imagínense que llegar uno a su casa y no encontrar casa, probablemente. O encontrarla sin las cosas que tenía, o no encontrar a un familiar porque se murió. O sea, todas esas cosas requieren como un momento de stand-by y decir, tengo que asimilarlo. Muchos llegaron y ya la que era su casa ya no es su casa, la embargaron o la perdieron. Muchos llegaron y su novia ya no es su novia, está casada con otra persona. Sus hijos ya están grandes. En fin, su entorno ha cambiado. Y en esas condiciones ellos llegan a rehacer una vida que no tuvieron. Hay muchos de ellos que fueron asesinados o murieron en situaciones que nada tienen que ver con la fuerza pública ni con su historia en la guerrilla, sino que terminaron consumiendo drogas en las calles o sumándose a pequeños grupitos de delincuentes. Digamos, en la parte personal es muy difícil. Yo puedo tener unos protocolos, unas acciones, pero la afectación que el ser humano individualmente pueda tener, no todos reaccionamos de la misma forma. La situación con los militares es bien particular por ciertas características propias de nuestra legislación y cierta oposición por parte de algunos sectores políticos que señalan que solamente deben ser consideradas víctimas aquellas personas civiles, es decir, aquellas personas que no han participado directamente en las hostilidades. De todas maneras, los hijitos se van por allá para el campo, para donde los lleven y están por allá donde uno sabe si regresa o no regresa, como pasó con mi hijo. Entonces lo que se señala es, los militares, como son participantes directos dentro de las hostilidades, es decir, dentro del conflicto armado colombiano,
no deben ser tenidos en cuenta como víctimas o no se les debe dar ese carácter, sino que lo que pasa es que ellos están cumpliendo una misión y en esa misión, si sufren unos daños, pues esos daños tienen que ser amparados por su propia institución. Y ya cuando le dicen, no, ya no les da nada, entonces ellos se sienten heridos porque dicen, pero ¿cómo así? Sabiendo que nosotros estamos dando la vida por todos, porque hasta por el presidente, por todos los que hay. ¿Quién los defiende a ellos? El ejército, las policías, ellos son los que están defendiendo a nuestro país. Uno no puede creer que el ser humano tenga tanta capacidad para aguantar tanto sufrimiento. Además que es un sufrimiento que se le infiere de una manera injusta porque ellos han dado lo mejor de ellos, su vida, fueron a jugarse la vida por nosotros, allá en los campos, en la guerrilla. La Corte Constitucional le recordó a toda la comunidad y a la sociedad colombiana de que sus militares y policías también son seres humanos y que tienen dignidad humana. Desde mi punto de vista, lo importante del concepto de víctima no es a qué parte del conflicto pertenece, sino los derechos que se le han vulnerado. No veo que en Colombia hay un plan de seguimiento a las personas, a los miembros de la fuerza pública que prestaron su servicio. Simplemente están unos años y salen y no hay seguimiento efectivo para que sigan construyendo sociedad de manera positiva. Cuando yo hablo del término de reparación o cuando nosotros hacemos referencia al término de reparación integral, hacemos referencia básicamente a 5 componentes, o la reparación tiene 5 componentes. Se denominan restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Eso es lo que, digamos, está aceptado internacionalmente. ¿Cómo me valoran a mí un secuestro desde el punto de vista de indemnización? Y eso no lo aclara el régimen especial. Pues no hay seguimiento como se quisiera en lo posible que se diera. En el caso institucional únicamente pues está la parte que es la atención médica, psíquica en su momento, pero que no es altamente especializada. A lo que yo me refiero es que ahí se crean desigualdades desde el punto de vista fáctico, que en nuestro sentir las debe solventar el mismo Ministerio de Defensa, sustentada en los mismos principios que vienen en la Ley de Víctimas: progresividad, gradualidad y buena fe, es decir, un cambio en el régimen especial. A ver si está establecido que la incapacidad tiene que superar el 50% para que se haga acreedor a la pensión. Si los porcentajes son por debajo de esa cifra, no hay lugar a pensión, sino a una irrisoria indemnización. La junta médica que le hacen a uno y a todo militar, a todo miembro militar, eso consiste en que, o sea, le evalúan lo que usted tenga, las enfermedades que usted tenga, y así mismo base a las calificaciones que le hacen a usted, así mismo es lo que le van a dar de indemnización. Me dieron el 19.68%. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso, ni el abogado que yo tenía en ese entonces tampoco estuvimos de acuerdo con eso. Se convocó el tribunal, ¿no? Y el tribunal lo que hizo fue bajármelo al 0%. Me dijo, usted lo que está es bien, váyase. Y después me abrieron un proceso coactivo, algo así que llaman. Proceso coactivo donde yo salí a ser deudor del Estado por 3.300.000. O sea que yo tenía que devolver esa plata. ¿Y yo ya a dónde iba a devolver esa plata? Si yo no la tenía. No tiene presentación que se hayan sentido afectados física y moralmente unos más que otros, a no ser que unos tuvieran más deteriorada la salud. En este proceso llevo aproximadamente ya casi 14 años, pero como siempre se fue en controversias y demandas, tutelas, una cosa y otra, entonces todo ese tiempo por eso es. Y que allá mismo no han querido, no se les han querido dar la berraca gana. Y a este muchacho, esporádicamente, a través de 9 tutelas que yo he presentado, le hemos podido
dar por periodos de 2, 4 meses que le den la atención y los medicamentos, pero desde el punto de vista económico nada. Todos estos que están acá, incluso estos dos que están acá también son pensionados, menos yo, que estoy acá. Estos que están acá, ya todos son pensionados. Y el tema eminentemente de la indemnización, ya como te lo había contado, tiene problemas desde el punto de vista estructural por violación, por ejemplo, al derecho a la igualdad. A su grado y su categoría, pues obviamente se le daba, porque es por ley, o sea, no podemos salirnos nosotros y por eso existe una jerarquía en la institución, existen unos parámetros de carrera, existe una normatividad. Y no diferenciarlos porque tengan un grado más o un grado menos, sino como meterlos en un solo plano de víctimas. O sea, tienen que ser atendidos porque encuadran en el plano de víctimas, y no que son atendidos porque son oficiales y son desatendidos porque son subalternos. O sea, no debería existir esa diferenciación en el tema de víctimas. Sin embargo, y hablo desde el punto de vista de nosotros, los que hacemos la atención, para nosotros todos son iguales. Las familias son iguales, a las familias todas se atendieron por igual. Si hay prelación o no por alguno, pues es que, y ahí sí toca mirar, pues si tenemos un general, es un general de la República, es una persona que tiene un grado dentro de la institución. Sin embargo, en el momento de la atención, pues todos son seres humanos. Si hay para unos, tiene que haber para todos. Y yo no viví el secuestro que yo viví, no fue diferente al de ellos. Fue el mismo secuestro, me cogieron el mismo día, viví el mismo tiempo, me quedaron las mismas secuelas de guerra que ellos. Entonces, ¿por qué no? Yo le serví a la institución, yo me fui bueno y sano, así mismo quiero, ¿no? Estar bien, o sea, estar bueno y sano, ¿sí me va a entender? Pero a nivel institucional fui totalmente apartado de cualquier toma de decisiones y al regresar inmediatamente los dos directores de la policía que estaban en ese entonces me exigieron que tenía que retirarme de la institución. Sin embargo, solicité hablar con el señor ministro y él me manifestó que tenía que retirarme de la institución, que esa era la decisión del señor presidente de la República y por lo tanto pues pasé el retiro de la institución. Yo creo que todos los oficiales, a excepción de uno, están bien. O sea, no hay excepción de los oficiales, solo hay un señor mayor, creo que de apellido Solórzano, que fue prácticamente empujado a abandonar las filas. Y pues también el caso de mi general Mendieta, que también como que fue empujado a abandonar la policía. El caso del patrullero Mercado, que fue desvinculado después de haber adquirido su enfermedad durante el cautiverio, que recuerdo que se le inflamaron sus partes nobles, aún así tenía que caminar obligado por la selva, y cuando sale a la libertad es dictaminado que no es posible que continúe en la institución y es retirado sin ningún tipo de beneficio ni sin ningún tipo de pensión. Dura la ley, pero la ley. Entonces, si yo no cumplo con esas condiciones, pues obviamente no voy a tener esos beneficios. Entonces de pronto salió, no sale pensionado, sino se le dio la indemnización, ¿sí? Entonces eso implica que la institución deje de prestarle unos servicios médicos, deje de prestarle unos tratamientos, que uno dice, si estaba enfermo y tenía que tener unas atenciones especiales, no sé por qué, sí, de todas maneras eso hay que revisarlo. A ver, lo que pasa es que hay un protocolo que se activa desde el Ministerio de la Defensa. Hay un seguimiento especial después directamente por las fuerzas. Hay un grupo de psicólogos y demás en la policía, en el ejército, en la armada, que le hacen un seguimiento a ellos, pero ellos tienen unos plazos, unos vencimientos. Entonces, a algunos los llevan a tratamientos especiales en el hospital militar, no solamente con medicamentos para situaciones físicas que tuvieron, sino tratamientos mentales. Hay muchachos que quedaron completamente abandonados porque sufrieron situaciones que los trastornaron de tal manera que les hicieron cambiar muchos argumentos de sus vidas. Por ejemplo, en la policía pasa mucho que, por ejemplo, la atención para los oficiales es más rica, digámoslo así. Ellos tienen pues más salidas al exterior, mucho más rápidas,
mientras para el tema de los suboficiales patrulleros se van quedando rezagados y hasta que los ya los meten en el montón y ya los dejan allá quietos. Hay unos militares que nunca le tienen un seguro, nunca les tienen, por ejemplo, a mi niño que ya llevaba como 8 años y siendo un soldado profesional y todo, y no, que el día que mi niño falleció, que llamaron a Florencia, no, que mi niño no tenía ningún seguro allá, que llamaron a Villavicencio tampoco, en ninguna parte, por ninguna parte resultó el seguro de vida de mi niño, para nada. Entonces eso es lo que yo digo, que mi niño lo tenía al ejército abandonado. Cuando nosotros salimos, nos prometieron hartísimas cosas a nosotros, hartas, pero hasta la parte nada. A nosotros nos prometieron estudio, nos prometieron vivienda también, nos prometieron muchísimas cosas, hasta seguir incluso. Pero no, eso no se dio. Eso se fue en solas promesas. Esencial apical o neural, que es nadie puede salir a defender los derechos de los demás si uno no sabe sus derechos. Se trata también de hacer un justo reconocimiento a los derechos, pero también a una compensación igualmente justa a los miembros de la fuerza pública, tanto militares como policías, que resultaron víctimas del conflicto como desaparecidos o como secuestrados, para que el tiempo que han estado desaparecidos o secuestrados entre el año de 1990 y la expedición de esta ley sean computados doblemente para el acceso a sus pensiones. Los hogares conformados por integrantes de la fuerza pública que han sido secuestrados accederán de manera prioritaria a una asignación de vivienda digna dentro del programa de vivienda establecido por el gobierno nacional. Entonces eso es lo que nosotros esperamos, que así mismo como sacan, o sea, esta ley que ya es aprobada y sancionada por el doctor Juan Manuel Santos, que nos cumplan, que nos den la vivienda. Tantas leyes que tramitan en el Congreso de la República, tantas leyes que hacen allá y que para una cosa que para otra. Yo pensé pues que de pronto había otro poquito más de apoyo y que era algo más diferente, ¿sí? Era una institución que iba a apoyar más a su gente. Como ellos dicen, somos hermanos y familia, pero eso lo dicen en el momento que estamos bien, pero en la crisis como que he visto mucho que nos han volteado la espalda. Y viene lo más cruel, que es enfrentar esa realidad de darse cuenta que ese mundo de libertad que ellos soñaban es a veces más hostil que el mismo secuestro. Pues la canción de él dice así, mamita, por eso es que él dice que él la compuso para los compañeros, porque dice cómo nos cambia la vida, si ayer era uno y hoy soy otro, en la selva que ayer patrullaba, después me secuestraron terroristas de la FARC. Como en la operación Jaque vendrá mi rescate, igual de exitoso. Con el corazón en la mano, le digo mi hermano, no pierdan la fe. Le dijeron que esa canción la iban a sacar al mercado en las emisoras del Ejército Nacional. Tampoco le hicieron nada de lo de la canción, que él quería que la sacaran, que también le prometieron ese día que estuvo allá, que le iban a la casa, que le iban a grabar lo de la canción, que mi general Padilla de León. Y nunca mi general cumplió todo lo que dice, porque todo lo que el ejército dice, que cuando salga un secuestrado, que le va a dar casa, que le va a dar mucha seguridad, que le va a dar mucho apoyo. La ayuda psicológica es únicamente
en el momento posterior de la liberación, donde el psicólogo y el psiquiatra en 1 o 2 sesiones nada más, por 10, 20 minutos, te hacen una entrevista y eso fue todo. Aparte de la evaluación física, diría que casi superficial, de primera mano, tan pronto regresa del rescate, pero posteriormente no hay un tratamiento altamente especializado que se tiene que dar en estos casos. A ver, pues esto se limitó a ciertas citas. Yo pues tuve la fortuna de, a diferencia de algunos compañeros, pues de salir al exterior. Pues entonces pues se iba cortando la terapia. Entonces pues que un viaje pues se cortaba la terapia. Cuando ya regresaba se retomaba otro viaje, se iba cortando, pues no había como una continuidad en el seguimiento. Yo pues he sido afortunado pues en ese sentido, pero muchos compañeros pues han sido pues digamos no abandonados, pero sí descuidados, digámoslo, en ese sentido. Yo puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia y vuelvo y digo, nos tocó por ensayo y error. Hace 20 años, ¿de qué? 17 años ya, nos tocó así, pero sí falta como prepararse más en el campo. Las víctimas o ninguna reparación es suficiente para las víctimas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las víctimas pues tienen mucho dolor. Es entendible el dolor que tienen las víctimas. Entonces en muchas ocasiones piden como formas de reparación, por ejemplo, la investigación de los hechos, la condena a los responsables y un sinnúmero de situaciones que para el Estado colombiano y la situación actual es muy difícil cumplir. Mi hijo estaba, pues como le comento, él estaba esperando que le dieran su platica, que para comprar la casa, para comprarse su taxi, para ponerse a trabajar y como iba a quedar con la pensión, que con esa plata pues que vivía y con lo que su papá trabajaba y así entre todos se ayudaban. Todo eso se quedó todos en ilusiones porque el día 2 de septiembre, como a las 9 de la noche, señorita, me lo asesinaron. Fue cuando lo asesinaron ahí en Bachué. Lo único es que queda una gran deuda social y moral con estos servidores y no entiende uno cómo no se ha previsto, no se ha llenado ni se ha satisfecho, se satisfizo las necesidades de estos muchachos y hay muchos todavía con unos problemas muy graves, de unas situaciones económicas sinceramente deplorables, sin servicios de salud, muchos en la cárcel. Los militares o las FARC serían los responsables de reparar los perjuicios que se les han podido ocasionar a ellos, o el ELN o los paramilitares también en su debido momento. Pero como esos recursos muy seguramente van a ser insuficientes, pues el que tendrá que entrar a reparar y a colocar recursos por parte del Estado vamos a ser todos los colombianos a través de nuestros impuestos y a través de un fondo o una figura que se llame solidaridad con las víctimas. Responsabilidades del Estado fundamentalmente, de la sociedad también, porque se trata de acogerlo y reinsertarlo socialmente, pero también, por supuesto, quienes tengan un derecho tienen que hacerlo valer. O sea, es imposible precisamente para un Estado llegar a generar toda esa justicia para todos sus miembros, pero entonces por eso es el tratamiento mismo de esa justicia transicional, para ver qué niveles de impunidad se pueden tolerar para llegar a eso. No se podrá, por ejemplo, indemnizar a todas las personas con unas cifras económicas astronómicas porque los presupuestos de la nación no darían, pero yo sí creo que es necesario hacer un censo de víctimas, saber cuántas víctimas hay en Colombia y establecer unos montos y unas formas de reparación que traten de satisfacer a lo posible, o lo máximo posible, esos derechos de las víctimas. El abandono que están padeciendo muchos de estos muchachos que estuvieron secuestrados no se debe a la falta de atención del ejército o de la policía o del otro o del ministerio tal, no, es una cuestión más bien institucional, compacta, una falta de unidad para hacer un seguimiento adecuado de todas las instituciones a estos muchachos. Y no hay cómo realmente volver a reconstruir todo lo que han perdido.
Entonces no hay una ley que les dé a ellos dinero. Se necesita una ley que les dé dinero. La vida se reconstruye con plata. Muchísimos sueños, muchísimos. Pero hasta la parte de todos los sueños que yo tengo, ninguno se me ha cumplido. ¿Sí me va a entender? Yo por decir, sí, a mí me hubiera gustado terminar, por decir, el bachillerato, ¿no? Terminar, seguir estudiando, que es algo que le queda a uno para la vida, ¿no? Pero no, como no he tenido recursos, no he tenido apoyo ni del Estado, no he tenido apoyo ni de la institución, no he tenido, mejor dicho, sino únicamente pidiendo hasta la limona, ¿sí me va a entender? Entonces, pues ya por decir, ya cuando algún día que llegado al caso de que sí le dieran a uno algo, pues ya me propongo proyectos de vida, ¿sí me va a entender? Y como dejar este temita de guerra, dejarlo a un lado, ¿sí me va a entender? Y meterse uno en otro cuento. Pues obviamente considero que soy un privilegiado, siempre lo he considerado así, porque regresé a la vida, regresé a la libertad, me encuentro más o menos en condiciones de salud y pienso que con eso es más que suficiente para estar alrededor de mi familia. Yo creo que algo muy importante que llegó a nuestras manos durante el secuestro fue un pequeño libro, un libro religioso, católico. Se lo enviaron a mi sargento, gran amigo mío, César Augusto Lazo Monsalve. Y en ese libro había un capítulo especial en la parte final, hablaba sobre el perdón. Decía que uno tenía que perdonar y que ese perdonar le permitía a uno seguir viviendo, seguir creciendo. Y decía que toda esa cantidad de cosas malas pues, las cogía uno y se las entregaba y las dejaba en manos de Dios, que él haría justicia, que él sabría qué hacer y que uno tenía que confiar en eso y uno tenía que continuar. Y eso fue lo que yo hice con mi vida. Nunca soy feliz para nada. Siempre me siento sola. Y lo que más quisiera, señorita, lo que más me llegaría a mí al alma es algún, por ejemplo, que yo me pudiera comprar la casa para cuando me entreguen los restos de mi niño al cementerio, poderlos llevar por la casa que yo compre y enterrarlo allá en un jardín que tenga un jardincito o al menos en un pedacito de tierra que tenga ahí, traer las cenizas de mi hijo y meterlas ahí y decirle, y que para que mi hijo sienta que por fin tiene la casa y está con su familia. Eso es lo que yo deseo en la vida. ¿Y quién sabe qué van a hacer conmigo? Si me van a arreglar, si no me van a arreglar, si me van a reconocer algo o qué. ¿Quién sabe cómo será la cosa? El día que me reconozcan alguna cosa o que sí me arreglen como debe ser, ese día, ¿sabe qué? Los llamaré a ustedes y les comentaré. Les comentaré la otra historia y qué es lo que voy a hacer. El día 20 de enero del año 2007, el Frente Sur de la FARC, número 49, se llevaron a mi hijo y no sé dónde lo tienen. Yo le pido a mi Diosito que me lo cuide por siempre. Hasta el día de su regreso, siempre lo tendré en mi mente. Ruego por su libertad, que mi Dios me lo regrese para tenerlo conmigo en mi casita por siempre, y así seremos felices hasta el día que Dios nos lleve.